Nueva York, 1936. Un anciano de rostro tranquilo es conducido a la silla eléctrica. Es padre de 6 hijos, lee la Biblia cada noche, pero dentro de su cuerpo hay 29 agujas oxidadas, y en su alma los gritos de niños que nadie pudo salvar. Esta es la historia de Albert Fish, uno de los asesinos más atroces de la historia de Estados Unidos, un hombre que transformó el dolor en fe, la carne en ritual y el canibalismo en una forma torcida de amor. Basado en documentos reales, cartas, confesiones y expedientes judiciales, este podcast no es solo un descenso al horror, sino un espejo de lo más oscuro del alma humana. El hombre gris, la misa de la carne, no busca consuelo, busca que recuerdes que los monstruos no siempre rugen, a veces rezan. Washington, D.C., 1870 a 1885. Algunos niños sueñan con ángeles, otros con cuchillos. Nació como Hamilton Howard Fish, pero ese nombre no le pertenecía, nunca lo hizo. Era un título impuesto, una palabra hueca que no podía contener la oscuridad que habitaba en su interior. Los registros lo señalaban como el menor de 4 hijos, hijo de Randall Fish, un anciano de 75 años, exmarinero, alcohólico y enfermo de alucinaciones. Su madre, Ellen, era una mujer severa, atormentada por visiones de santos y demonios, presa de una fe enferma que confundía castigo con amor. A los 5 años, el niño quedó huérfano de padre. Randall cayó muerto en plena calle, víctima de un infarto, dejando tras de sí deudas y una estela de locura familiar. La madre, incapaz de cuidar a sus hijos, lo internó en el St. John Orphanage, en el noreste de Washington. Fue ahí donde comenzó el verdadero infierno. Las noches eran largas, frías y plagadas de lamentos. En los pasillos del orfanato, los ecos de las palizas se mezclaban con los rezos. Las monjas creían que el dolor redimía. Los castigos se impartían como sacramentos, latigazos, ayunos extremos, encierros en sótanos húmedos. Albert lo aprendió pronto. El dolor no solo era inevitable, era sagrado. Cada golpe despertaba algo, una chispa, un suspiro interno. El niño se excitaba mientras era azotado y lo sabía. Sabía que estaba roto y no le importaba. Los otros niños lloraban, él no, él reía. Comenzó a buscar el castigo, a provocarlo. Se orinaba en la cama a propósito, robaba pan duro, burlaba a las monjas, quería que lo golpearan, que lo marcaran. El sonido del cuero al romper el aire, la sensación del metal contra su piel, lo transportaban a un lugar de paz que nadie más conocía. A los 9 años ya se cortaba con vidrios rotos y se insertaba agujas en la piel, no por tristeza, por placer. Cuando su madre recuperó la estabilidad económica, volvió por él. Albert tenía 12 años. No era el mismo niño que había dejado atrás. Era una sombra, un espejo sin reflejo. La calle lo esperaba, el hambre, los olores pútridos de los barrios bajos, los burdeles de varones, donde aprendió a intercambiar monedas por azotes, a ofrecer su cuerpo a hombres que buscaban carne y silencio. Se hacía llamar Albert, nombre de un hermano muerto. Era su máscara. A los 15 comenzó a beber orina y comer excremento, actos que para él eran ceremonias, ritos que purificaban el alma a través de la humillación. Ya no era niño ni humano. Era un receptáculo de vergüenza, dolor y deseo, un recipiente mal sellado, lleno de lodo y fuego. Los diarios dirían décadas después que nadie vio venir al monstruo, pero la verdad es que el monstruo nació a plena luz del día, en un orfanato, entre rezos y castigos, y lo dejaron crecer. Nueva York, 1885 a 1910. La carne era el disfraz, la mente el cuchillo. Nueva York se alzaba como un animal enorme, hambriento de miserias y secretos. Para un muchacho como Albert Fish, la ciudad ofrecía algo más que pan y techo. Ofrecía anonimato, y en el anonimato, libertad. Trabajó de pintor, cargador, mozo, oficios humildes que no llamaban la atención. Aprendió a pasar desapercibido.
sus ojos grises, su cuerpo enjuto y su voz suave le daba la apariencia de un hombre inofensivo. Nadie lo miraba 2 veces, y eso era exactamente lo que necesitaba. Afuera era uno más. Adentro era un infierno andante. Con 20 años comenzó a frecuentar baños públicos y burdeles secretos para hombres, donde las prácticas más sórdidas eran moneda corriente. Pero Albert no buscaba sexo, buscaba sufrimiento, sumisión, sangre. Se dejaba azotar hasta sangrar, pedía ser quemado. Algunas noches volvía a casa con cortes, cicatrices frescas y una sonrisa que asustaría a cualquier alma cuerda. En 1898 algo inesperado ocurrió. Se casó. Su esposa, Anna Mary Hoffman, era 9 años menor. Ignoraba todo de su pasado y al principio él intentó reprimir sus impulsos. Tuvieron 6 hijos y por fuera era una familia pobre pero común. Albert trabajaba, llevaba a los niños al parque, leía la Biblia cada noche. Pero por dentro, las voces no callaban. No podía reprimir su compulsión por lastimarse. A escondidas, se clavaba agujas en la entrepierna que dejaba dentro de su cuerpo hasta oxidarse. Con el tiempo, llegaron a ser más de 29, descubiertas años después por rayos X en prisión. Se flagelaba con palas calientes, se introducía algodón empapado en alcohol por el ano y le prendía fuego. Una vez al mes, desaparecía durante días. Caminaba sin rumbo, dormía en callejones, se acercaba a orfanatos y hogares para niños afroamericanos o con discapacidad, donde ofrecía dulces, juegos y luego castigos. Muchos de esos pequeños nunca fueron reportados. Eran invisibles, como él lo fue. Su esposa un día lo descubrió azotándose frente a un espejo con un mazo con clavos. No dijo nada, solo lo observó con horror, y semanas después lo abandonó con otro hombre, dejándole a los 6 hijos. Albert no lloró, solo dijo: ella nunca entendió lo que significaba el amor verdadero. Los niños crecieron con él, le temían. Decía que el dolor purificaba el alma. Los obligaba a recitar salmos desnudos, a flagelarse frente a una imagen de Cristo sangrante. Por las noches, Fish leía libros sobre mártires, santos, demonios y flagelantes medievales. Subrayaba frases, las escribía en las paredes, se alimentaba de ellas. Su mente se fragmentaba lentamente. Afirmaba que Dios le hablaba, que le daba órdenes, que le decía qué carne debía probar. Y entonces una noche oyó por primera vez el nombre John the Apostle o Juan el Apóstol dentro de su cabeza. Decía que debía castigar a los inocentes, que los niños puros debían ser ofrecidos como corderos para redimir el mundo podrido. Albert sonrió. Dios por fin lo había perdonado y le había dado una misión. 1903 a 1924. El olor de la carne inocente no se olvida, ni el de la sangre caliente en la lengua. Las calles de Nueva York estaban llenas de huérfanos, de niños sin nadie, carne sin nombre. Albert Fish los observaba con ternura, una ternura demente, corrosiva, nauseabunda. Había algo sagrado en ellos, eran puros, maleables, suaves. No sabían lo que era el mal, y eso los convertía en ofrendas perfectas. En 1903 fue arrestado por primera vez por malversación y robo, y enviado a la penitenciaría de Sing Sing por breve tiempo. La cárcel no lo reformó, lo alimentó. Allí conoció a asesinos, pervertidos, confesores depravados. Absorbió historias, técnicas, nombres. Cuando salió, no era el mismo, ahora tenía un plan. A partir de 1910, comenzó a viajar por los estados del noroeste, como pintor a domicilio. Una fachada perfecta. En cada ciudad buscaba familias vulnerables, niños sin protección, madres trabajadoras. Se ofrecía como cuidador, o les prometía empleos falsos a cambio de que sus hijos lo acompañaran a otras localidades. Los niños desaparecían. Nadie sabía cómo, ni cuándo, ni por qué. La mayoría eran niños afroamericanos o latinos, invisibles para la prensa y la policía. Niños que no eran buscados con fuerza. Niños que se borraban de los registros sin dejar eco. Uno de los primeros que confesó haber asesinado y comido fue Thomas Cadden en 1910 en Wilmington, Delaware. Según su relato, lo llevó a un granero vacío y lo mantuvo atado por 2 semanas.
Lo torturó, le cortó el pene, lo dejó desangrarse. Pensé matarlo, cortarlo en pedazos y llevarme la carne a casa. Pero el calor era insoportable. Me deshice de él allí mismo. Albert Fish, Confesión policial, 1935. Fue el primer intento, no el último. A partir de entonces, cada crimen se convirtió en un rito. Compraba herramientas específicas, cuchillos pequeños, navajas de afeitar, tenedores de trinchar, envolvía los cuerpos en trapos húmedos con vinagre, rezaba antes de cada incisión, colocaba sal sobre las heridas, no para curarlas, sino para saborearlas. Uno de los niños jamás identificado fue hallado desmembrado en Westchester en 1919. Nunca se supo que fue obra suya. Albert lo confesaría años después, con una frialdad clínica. El corazón lo cociné aparte. Era tierno, apenas sangraba. Lo acompañé con cebollas y mantequilla. Me arrodillé antes de comerlo. Sus hijos recordaban que algunos domingos su padre preparaba estofados con carne extraña y decía que eran regalos de un amigo carnicero. Años después, uno de ellos declararía: a veces olía como a cobre, como a monedas mojadas. Pero nadie sospechaba. A veces, Fish se flagelaba mientras pensaba en los niños muertos, se azotaba con clavos y recitaba los nombres de las víctimas como letanías. Dormía sobre cristales rotos, se clavaba alfileres en los testículos como si fueran velas votivas. Los psiquiatras dirían después que sufriría de al menos 5 trastornos mentales: esquizofrenia, neurosis obsesiva, parafilias múltiples, psicosis religiosa y trastornos de personalidad. Pero entonces no era más que un viejo excéntrico, y eso lo hacía invisible, perfecto, letal. En 1924 cometió un crimen que marcaría un antes y un después: la desaparición de Francis McDonald, un niño de 8 años en Staten Island. Su cuerpo fue hallado colgado de un árbol, con signos de estrangulamiento y agresión sexual. La policía encontró huellas de mordidas en la espalda y pequeños cortes en las piernas. No hubo testigos, solo un par de niños que dijeron haber visto a un anciano muy delgado con bigote gris que les ofrecía dinero por ayuda con unos paquetes. La prensa lo llamó por primera vez el hombre gris. Fish en su diario escribió esa noche: vi a Dios detrás de sus ojos, y cuando cerraron, lo vi en mí. Manhattan, Nueva York, 1928. Hay actos tan horribles que solo pueden cometerse con la convicción de estar haciendo el bien. Fue en el mes de mayo cuando Albert Fish vio el anuncio en el periódico. Un joven, Edward Budd, ofrecía sus servicios como ayudante de granja. 17 años, fuerte, pobre, desesperado, perfecto. Fish, ya de 58, adoptó uno de sus disfraces favoritos, el de anciano amable, educado, culto, generoso. Se presentó en la casa de los Budd como Frank Howard, supuesto agricultor de Farmingdale. Llevaba un sombrero gastado, una camisa de cuello duro y una sonrisa que ocultaba el infierno. La familia Budd vivía en Manhattan, en condiciones humildes. El padre, un obrero desempleado, la madre sumisa, nerviosa. Los hijos eran 5, pero la que más llamó la atención de Fish fue Grace, la niña de 10 años, que jugaba descalza en el pasillo, con 2 trenzas mal hechas y un vestido viejo que apenas le cubría las rodillas. Albert la observó en silencio, y en su mente se encendió una luz. Volvió días después con dulces y promesas. Dijo que quería contratar a Edward y a su amigo Willie para trabajar en su finca, pero primero debía regresar a casa para asistir a una fiesta de cumpleaños de su sobrina. Le pidió permiso para llevar a Grace con él. Solo sería por la tarde. Estaría de regreso antes del anochecer. La madre dudó. El padre aprobó. El viejo era confiable, caballeroso, inofensivo. Nunca volvieron a ver a Grace con vida. Fish la llevó a una casa vacía en Wisteria Cottage, una propiedad abandonada que él mismo había alquilado para ese propósito. Ella iba contenta, saltando por las aceras, con su vestido blanco y un lazo azul. Él cargaba una bolsa con herramientas. Nadie los vio entrar, nadie los oyó. Albert le pidió que se desnudara, bajo el pretexto de no manchar su ropa con pintura. La niña obedeció, confundida. En su confesión, Fish diría: cuando se quitó la ropa, nunca vi algo tan perfecto.
La estranguló con sus propias manos mientras lloraba y pataleaba. La sangre brotó por la nariz, los ojos se le salieron de las órbitas. Murió entre sus hoyos, sus uñas rasguñando el suelo. Luego la descuartizó con calma quirúrgica. Cortó las nalgas en filetes, extrajo los órganos, lavó la carne en un balde con vinagre y sal, separó las partes comestibles y enterró el resto. Durante 9 días volvió a la casa a comerse la carne. Me la comí a fuego lento, con cebollas, zanahorias y tiras de tocino. Me sentía en paz, en comunión con Dios. Albert Fish, declaración escrita en 1935. Durante 6 años, la familia Budd no supo nada. No había cuerpo, no había pistas, solo silencio. La policía se rindió, el caso se enfrió. Pero Albert Fish no podía guardar ese secreto para siempre. En noviembre de 1934, envió una carta escrita a mano a la señora Budd, contándole cada detalle del asesinato y del canibalismo. El tono era cortés, casi paternal. Decía que no había abusado sexualmente de Grace, que era virgen, que la mató por amor a Dios. La carta decía: como lloró, como imploró por su vida, qué dulce carne. Nunca he probado carne de ave que supiera tan bien como la de sus nalgas. La policía rastreó la papelería, investigó el alquiler de Wisteria Cottage, siguió las pistas y por fin, en diciembre de 1934, Albert Fish fue arrestado en la pensión donde vivía. Cuando le mostraron la carta no negó nada. La maté, sí, pero fue un acto de fe. Su rostro no mostraba arrepentimiento, solo una tranquilidad espantosa, como si finalmente hubiera hecho lo que debía. Los restos de Grace Budd nunca fueron completamente recuperados, pero su nombre quedó grabado en la historia como el símbolo del inocente devorado por el monstruo. El país entero supo entonces de Albert Fish, y comenzó el juicio más macabro que Nueva York haya presenciado. Nueva York, 1934 a 1935. No hay jaula que contenga lo que habita dentro de un hombre roto. Cuando los agentes lo detuvieron en la modesta pensión de la calle 52, Albert Fish no opuso resistencia. Estaba sentado en una silla leyendo la Biblia. Tenía 64 años, frágil, lento, pero sus ojos estaban despiertos, como brasas húmedas que nunca se apagan. Al mostrarle la carta que él mismo había enviado a la señora Budd, bajó la cabeza y dijo: ¿Está mal querer comerse a un ángel? Durante el interrogatorio confesó sin titubeos el asesinato de Grace Budd. Luego, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hablar de otros niños, algunos con nombres, otros con apenas descripciones. Muchos nunca fueron encontrados. Nombró a Billy Gaffney, de 4 años, desaparecido en Brooklyn en 1927, según la confesión de Fish. Lo desnudé, lo até, le corté los párpados, me miraba todo el tiempo. Después le corté los genitales, los asé en el horno y me los comí con mostaza y col agria. Sus orejas eran duras, como cartílago de pollo. También mencionó a Francis McDonald, a quien estranguló y colgó en Staten Island, y a varios niños afroamericanos que nunca fueron reportados, recogidos en estaciones de tren y barrios pobres. Durante los registros médicos posteriores, los doctores descubrieron que tenía 29 agujas clavadas profundamente en la zona pélvica y rectal, algunas oxidadas, otras incrustadas en el hueso. Se las había introducido a lo largo de los años como parte de sus rituales de autoflagelación. Dijo que el dolor lo hacía sentir más cerca de Dios. El país quedó horrorizado. Los periódicos se llenaron de titulares: El hombre lobo de Nueva York, padre de 6, caníbal de niños, monstruo o enfermo. Su aspecto era tan frágil, tan inofensivo, que era peor. La disonancia entre su cuerpo débil y los crímenes cometidos convertía el caso en un espejo monstruoso de la humanidad. El juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en el condado de White Plains. Fish fue acusado formalmente solo por el asesinato de Grace Budd, pues era el único crimen con pruebas sólidas y confesión directa. El tribunal estaba lleno. Reporteros, curiosos, doctores, policías, todos querían ver al anciano que comía carne humana con verduras.
Su defensa intentó alegar locura, presentando testimonios de psiquiatras que hablaron de esquizofrenia, sadismo, delirio religioso y múltiples trastornos sexuales, canibalismo, coprofagia, masoquismo, pedofilia. Pero cuando Fish tomó la palabra, todo se volvió más perturbador. El sufrimiento de los niños es dulce. Dios me habló desde el fuego del infierno y me dijo, hazlo, corta, ofrece. Albert Fish, declaración en juicio. Nunca gritó, nunca lloró, nunca pidió perdón. Uno de los doctores testificó que Fish se masturbaba regularmente en su celda, pensando en los crímenes hasta 5 veces por día, incluso mientras relataba detalles con voz alta. El fiscal Francis McQuaid se dirigió al jurado. Este no es un enfermo. Este es un hombre que eligió el mal con cada fibra de su alma. El jurado deliberó 10 días. Al final concluyeron que si bien estaba completamente trastornado, era legalmente responsable y lo condenaron a la muerte en la silla eléctrica. Albert Fish sonrió cuando escuchó el veredicto. Es la única forma en que podré sentir el fuego del infierno y quizás merecerlo. Lo trasladaron al corredor de la muerte en Sing Sing, la misma prisión donde había estado 30 años atrás, y allí comenzó a escribir cartas, confesiones, dibujos, recetas, visiones. Escribió más de 50 páginas describiendo los asesinatos, mutilaciones y procesos de cocción de las víctimas, muchas de las cuales fueron tan gráficas que nunca se hicieron públicas. Uno de los psiquiatras dijo, no estamos ante un asesino, estamos ante una aberración viviente, una ruptura absoluta de la condición humana. En enero de 1936, el anciano estaba listo para morir, pero el infierno no sería tan fácil. La celda número 3 del corredor de la muerte olía a metal viejo, orina seca y polvo de invierno, pero Albert Fish no lo notaba. Llevaba semanas esperando con ansias ese momento, con la emoción de un niño antes de Navidad. Dormía poco, ayunaba durante el día, se azotaba en silencio con una toalla húmeda enrollada en alambre, escribía, rezaba, a veces cantaba himnos religiosos con voz suave, como una nana dedicada a la muerte. Los guardias lo llamaban el viejo santo, en tono de burla, pero no se atrevían a mirarlo a los ojos. Algo había en él que descomponía el alma. El 16 de enero de 1936, a las 11:06 p.m., le anunciaron que era la hora. Fish pidió una última comida, modesta, filete, papas, ensalada y un vaso de jugo de naranja. Comió lentamente, sin ansiedad, con la educación de un anciano de misa diaria. Luego se lavó las manos, pidió su Biblia y se la entregó a un guardia con una sonrisa. Dígale al juez que me voy feliz, hoy recibiré más de lo que jamás di. Caminó a la sala de ejecución, no necesitó ayuda. Caminó erguido, con pasos lentos pero seguros. Llevaba un traje gris sencillo, sin corbata. En su rostro, una calma absolutamente inhumana. Dentro de la cámara de ejecución, varios testigos lo esperaban. Periodistas, médicos, el verdugo, funcionarios del Estado, todos lo observaban mientras se sentaba en la silla eléctrica de roble, conocida como Old Sparky. Un guardia ajustó las correas en muñecas, tobillos y pecho. Otro le colocó una esponja húmeda en la cabeza, debajo del casco metálico. Fue entonces que el verdugo murmuró algo al oído del médico. ¿Qué pasa si las agujas conducen mala electricidad? El médico palideció. Las radiografías mostraban docenas de agujas de coser oxidadas en su pelvis y muslos, algunas cercanas a órganos vitales, metálicas, viejas, afiladas. No había tiempo para dudar. A las 11:09 de la noche sonó la primera descarga, 2000 voltios durante 30 segundos. El cuerpo de Fish se arqueó violentamente, pero algo salió mal. Hubo un cortocircuito interno. Un olor a quemado más fuerte que lo habitual llenó la cámara. No era solo carne quemada, era metal, sangre y óxido, fundidos en una alquimia macabra. La silla chispeó, el panel vibró, una chispa saltó, un testigo vomitó. Se cortó la electricidad. Fish seguía vivo. El verdugo pidió reiniciar el ciclo. 2 descargas más fueron necesarias. A las 11:16 de la noche, Albert Fish fue declarado muerto. Después, al revisar el cuerpo,
Los forenses confirmaron que algunas agujas se habían derretido dentro de él, provocando descargas irregulares y arritmias. Su carne por dentro estaba cocida, carbonizada, mezclada con hierro viejo y pus. El verdugo dijo: «Es la primera vez que la silla sufre más que el hombre». Fue enterrado en una fosa sin nombre, en un cementerio de la prisión, sin familia presente, sin sacerdote, solo una pala, un hoyo y la tierra que se cerró sobre su cuerpo deformado. Pero su historia no terminó ahí. Los periodistas conservaron copias de sus cartas. Algunas nunca fueron publicadas por petición de la policía. Una de ellas, escrita días antes de su muerte, decía: «He conocido el hambre de la carne, el hambre de Dios. He amado a los niños como nadie. Ellos eran mi misa, mi altar, mi pan». En los márgenes dibujó un ángel sin rostro, con las alas hechas de huesos humanos. Afuera, el mundo siguió. Pero cada vez que alguien desaparecía sin dejar rastro, cada vez que un niño no volvía a casa, los viejos recordaban al hombre gris y temblaban. Hay monstruos que mueren y hay monstruos que se quedan. Lo vi morir, estuve allí. Cuando la electricidad atravesó su cuerpo huesudo y el olor a carne quemada invadió el aire como un castigo divino, yo estaba en la segunda fila, con los nudillos blancos de apretar el cuaderno y el estómago retorcido. Me llamo Leonard Drexler, reportero de New York Evening Sun. Cubría asesinatos, incendios, linchamientos, pero nada me preparó para Albert Fish. Durante el juicio me senté a metros de él. En ningún momento pareció asustado. Sonreía cuando hablaban de mutilaciones, cerraba los ojos cuando leían sus cartas, como si reviviera sus fantasías en cada sílaba. Era una ausencia humana vestida de anciano. Un día, al salir de la sala, me crucé con él. Los guardias lo llevaban encadenado. Me miró y me dijo: «No nací para esto, fui hecho para esto». Después de su muerte leí todos los informes, las autopsias, las cartas no publicadas. Entrevisté a psiquiatras, a forenses, a policías, incluso a uno de sus hijos, John, que me confesó: «Yo nunca supe si lo que comimos era cerdo o algo más». Hay cosas que jamás incluí en mis artículos por respeto, por miedo, porque simplemente no se puede decir en voz alta sin que algo se quiebre, como la receta que Fish escribió en su celda. Carne de muslo, hervida con apio, luego sellada al fuego con mantequilla negra. Los niños con miedo saben más dulce. O la última oración que dejó escrita con su propia sangre al reverso de una Biblia: «Dios me comió primero». No, Albert Fish no fue un hombre, fue una herida abierta en la conciencia humana. No vino de otro mundo, no fue un demonio, fue uno de nosotros. Nació en una cuna pobre, en un país libre. Fue padre, trabajador, vecino, oraba, cocinaba, se confesaba, y aún así devoró niños como si fueran panes benditos. Hoy, cuando camino por la ciudad y veo niños solos en las calles, pienso en Grace Budd, en Billy Gaffney, en los que jamás supimos sus nombres, y pienso en esa mirada vacía del hombre gris, sentado en el banquillo, como si esperara el aplauso final de una obra macabra. Albert Fish murió, pero su sombra sigue viva, en la grieta de cada puerta, en el crujido de una escalera, en los ojos de los que sonríen demasiado. Y cada vez que un niño desaparece en la penumbra de Nueva York, yo me pregunto si, de alguna forma impía, él volvió a cenar.